¿Por qué unas personas avanzan en español en 3 meses y otras tardan 3 años, eh? Hoy te contamos cómo ir más rápido, con pasos simples y claros. Verás qué decir en un café, cómo practicar en casa, y todo a nivel A2. Sí, hoy vas a salir con un plan real. Frases listas para usar, 0 traducciones palabra por palabra, y trucos para series y móvil. Es para la vida diaria, o sea, pedir algo, chatear un poco o entender lo básico sin agobio. Hola, soy Carlos y estoy aquí con María. Qué gusto, ¿no? Vamos directo al tema, que está muy bueno. Y si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, empezamos con algo clave, usar frases útiles, como bloques. No intentes construir cada oración desde cero, que eso cansa. Mejor aprendes una frase corta y la repites en contextos parecidos. Exacto. Por ejemplo, ¿me pones un café para llevar y me cobras, por favor? Son frases completas. No necesitas pensar en cada palabra, solo en cuándo usarlas. Es más natural, ¿sabes? Hagamos un mini roleplay, rápido. Yo soy el cliente y tú la persona del bar. Así vemos las frases en acción, sin miedo. Venga, voy. Yo estoy en la barra y sonrío. Tú llegas y pides. Yo digo, hola, buenas. ¿Me pones un café con leche, por favor? Para llevar. Yo respondo, claro, ahora mismo. ¿Algo más? Y yo, sí, una botella de agua pequeña. Gracias. Yo, perfecto. Son 2,50. ¿Efectivo o tarjeta? Y cierro con, tarjeta, por favor. Gracias, que tengas buen día. Y yo, a ti, hasta luego. Listo. Fue simple, fue claro, y suena natural. Fíjate en los bloques, hola, buenas, me pones, para llevar, algo más, y tarjeta, por favor. Si memorizas esas piezas, no te quedas en blanco. Es como tener un pequeño menú en la cabeza. Y ojo con traducir palabra por palabra, que es el error típico. Por ejemplo, mucha gente dice soy 25 años, y no. En español decimos tengo 25 años. Cambia el verbo porque hablamos de posesión de edad. Vamos con un plan cortito de estudio, que acelera mucho. Cada día, 15 minutos, 5 minutos escuchas algo sencillo, 5 minutos repites en voz alta, y 5 minutos lo usas en una frase tuya. Día que pasa, granito de arena que suma. Para escuchar, una idea muy buena es ver una serie fácil. Primero subtítulos en inglés para entender la historia, y no morir con la velocidad. Luego la misma escena con subtítulos en español. Mismo clip, 2 veces, y ya retienes más vocabulario. Otra cosa que sorprende, cambia el idioma del móvil a español. Sí, da un poco de miedo el primer día, la verdad. Pero empiezas a ver palabras todo el tiempo, ajustes, compartir, siguiente. Terminas pensando en español sin darte cuenta. Y cuidado con la jerga de Internet. Un amigo quiso impresionar en México con una palabra que vio en redes. La dijo mal y, bueno, todos se rieron. Aprendió que la jerga depende del lugar y del contexto. Mejor usar expresiones claras al principio. Hay gente que prueba aprender español a través de otra lengua, incluso una lengua indígena. Unos dicen que entiendes mejor las raíces, otros que te distrae. Para nivel A2, yo diría, mantén el foco en español simple y funcional, y ya. Momento de repaso, así, express. ¿Te acuerdas de qué significa para llevar? Venga, piensa un segundo. Es cuando pides comida o bebida y no te la tomas allí, te la llevas contigo. Y otra rápida, ¿cuál era la rutina de 15 minutos? Fácil, escuchar, repetir y usar. Si haces eso cada día, subes de nivel sin drama. Seguimos con estrategias, que aún hay munición. A mí me sirve mucho el shadowing, que es repetir justo después de escuchar. Pones una frase corta, la paras y la imitas con ritmo y todo.
Te ayuda con la pronunciación y la memoria. Hacemos otro roleplay, pero ahora de chat, ¿sí? Un mensaje para practicar con un amigo. Yo escribo el primer texto y tú respondes. Dale, tú empiezas. Piensa en algo simple para quedar y hablar 10 minutos, nada más. Yo mando, hola, ¿te va una llamada corta para practicar español hoy? Podemos hacer 5 minutos tú y 5 minutos yo, así equilibramos. Yo respondo, sí, claro. ¿Qué tal a las 8 de la tarde? Preparamos un tema, por ejemplo, pedir en un restaurante. Yo cierro, perfecto. Yo preparo preguntas y tú preparas frases útiles. Nos hablamos a las 8, gracias. Listo, chat muy real. Hay bloques útiles ahí también, te va, ¿qué tal a las? Y preparo X. Cuando repites esas fórmulas, tu cerebro va más rápido. Hablemos de pronunciación, que acelera la comprensión. Lee en voz alta 2 párrafos al día, despacio. Grábate con el móvil y compárate con el audio original. No busques perfección, busca claridad. Más errores comunes, para que no caigas. Mucha gente dice estoy bueno cuando quiere decir estoy bien. Cuidado, estoy bueno suena a atractivo físico. Si alguien te pregunta ¿qué tal?, responde estoy bien o todo bien. Otro clásico, género raro. Decimos el problema, aunque termine en a. Es una excepción. Y decimos la mano, también excepción. Aprende las frases completas, el problema es, y la mano derecha, y listo. Para hablar más rápido, usa conectores simples. Por ejemplo, entonces, pero, ¿por qué? Con eso unes ideas, quiero practicar, pero hoy no tengo tiempo, entonces hago 5 minutos. Suave, natural, sin frases rotas. Y si no entiendes, no te bloquees. Pide ayuda con fórmulas listas, puedes repetir, por favor, más despacio, por favor, y, ¿cómo se dice? ¿En español? Son tus salvavidas. No necesitas más para seguir. Una mini técnica final, prepara tarjetas con frases, no con palabras sueltas. Por ejemplo, estoy buscando, ¿dónde está? ¿Y cuánto cuesta? Las usas en tu día. Vas a la tienda y te obligas a decir una. Es práctica real. Y organiza tus 5 palabras de alta frecuencia del día. Palabras que ves todo el tiempo, hacer, poder, querer, ir, tener. Haz una frase con cada una. Hoy quiero ir al mercado, por ejemplo. Sencillo, pero poderoso. También pon límites que eso, ayuda mucho. Máximo 15 minutos de gramática y el resto práctica. Si te sientes cansado, haz escucha pasiva, música suave en español mientras cocinas. Es contacto y cuenta. Una cosa que me funcionó fue repetir una escena favorita de una serie cada noche. 1 minuto, nada más. La veía con subtítulos en español, pausaba, repetía 3 frases. Después de una semana, noté más confianza al hablar. Y yo noté mucho cambio al cambiar el móvil a español. Al principio me perdía en ajustes, pero en 3 días ya estaba feliz. Aprendí palabras como brillo, sonido, y modo avión sin estudiar listas. Fue casi automático. Y si trabajas, usa el español en tareas pequeñas. Escribe el asunto de un email en español, tipo, consulta rápida sobre el informe. O deja una nota en la nevera, compra leche, por favor. Cosas reales, cero teoría. Cuando tengas duda con una frase rara de Internet, pregúntate, ¿la entiendo de verdad? ¿La usaría con mi profesor? Si no, mejor no. Primero la base, luego ya jugarás con la jerga del lugar donde estés. Repasito veloz antes de cerrar la caja de herramientas. 3 ideas para acelerar, frases como bloques, rutina de 15 minutos, y exposición diaria con móvil y series. Si haces estas 3, verás progreso en pocas semanas. Pregunta para ti que escuchas, así compartimos entre todos. ¿Qué truco te ayuda más a ir rápido, cambiar el idioma del móvil o ver series con doble subtítulo?
¿Tienes otra idea simple que te funcione cada día? Y como dijimos antes, si quieres llevar esto a la práctica, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Nos oímos pronto, y ánimo con ese español.